Hola amigas y amigos, me da mucho gusto saludarlos de nueva cuenta. Hoy les voy a hablar sobre un tema que considero de vital importancia y que el grueso de los mexicanos a ciencia cierta no conoce bien. Me refiero al tema de las obligaciones que tenemos los mexicanos, esto en términos de lo que establece uno de los máximos ordenamientos del país en nuestro sistema jurídico mexicano, y me refiero específicamente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 31, el cual establece 4 fracciones. La primera de ellas, a saber, nos dice que los mexicanos son responsables de que sus hijas, hijos o pupilos, siendo menores de 18 años, acudan a recibir la educación obligatoria, así como la militar en los términos que establezca la ley, así como para participar en su proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño, todo esto tendiente a su bienestar y desarrollo. Esta obligación innegablemente considero desde mi punto de vista que tiene relación íntima con lo que establece el artículo tercero constitucional, que se refiere a un derecho humano que también tienen los mexicanos. Y me refiero a la educación, específicamente en donde dice que toda persona tiene derecho a la educación, el Estado, Federación, entendiéndose como federación, los gobiernos locales, la Ciudad de México y los municipios impartirán y garantizarán la educación inicial, primaria, secundaria, media superior y superior. Dice que la educación inicial, primaria y secundaria conforman la educación básica, esta y la media superior serán obligatorias. Nos sigue refiriendo también dicho artículo que la educación superior lo será en términos de lo establecido en la fracción 10 del presente artículo. Y la fracción 10 específicamente nos refiere que la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, la permanencia y continuidad en términos de la ley que señale. Entonces, aquí cabe hacer una acotación. La pregunta es: ¿realmente la federación, el gobierno de la Ciudad de México, los gobiernos de los estados y el municipio contribuyen al cumplimiento de esta obligación por parte de los mexicanos? Y con esto no quiero decir que el gobierno tiene que darles la educación a nuestros hijos, ¿no? Porque sabemos que es una obligación, un deber obviamente moral que tenemos los mexicanos, los que somos padres de familia, de darles educación a nuestros hijos, además de que en base al interés superior del menor, el cual está establecido en la propia Carta Magna y en instrumentos de carácter internacional, todas las autoridades, incluyendo las jurisdiccionales, tienen la obligación de velar porque este derecho se cumpla en beneficio de los menores. A lo que voy es específicamente a que la autoridad, los gobiernos, la autoridad federal, los gobiernos locales y los municipales están contribuyendo realmente al cumplimiento de esta obligación en la parte que a ellos les corresponde. Me quedan mis dudas. Hoy día sabemos que los municipios, no todos, pero la gran mayoría de los municipios del país, que son más de 2,000 municipios, ni siquiera tienen contemplado en su presupuesto de egresos una partida tendiente al cumplimiento, a lo que le mandata la Constitución en este artículo tercero. Entonces, no veo por qué esta obligación que tienen el deber las autoridades de conocerla y de cumplirla, pues ¿por qué no la cumplen, no? Yo diría que los gobiernos federal, la federación y los gobiernos de los estados, con esa política pública, con ese programa que hoy día la mayoría de los jóvenes conoce como Jóvenes Construyendo el Futuro, y los que apliquen los propios gobiernos estatales, es la única forma, es la única política que pueden aplicar. Yo diría que no. Existen más y pueden haber más y mejores. Yo creo que se pueden implementar, pues ahora sí que se pueden impartir y garantizar la educación, de forma más efectiva. Ahí se lo dejo a las autoridades para que ellos nos den respuesta, analicen y discutan este tema. La segunda fracción y la tercera las voy a agrupar en uno solo para dar respuesta obviamente concreta y la explicación correspondiente. Nos dice la fracción segunda que los mexicanos están obligados a asistir en los días y horas
designados por el ayuntamiento del lugar en el que residan para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos del ciudadano y diestros en el manejo de las armas y conocedores de la disciplina militar. La fracción tercera nos dice que son obligaciones de los mexicanos alistarse y servir en los cuerpos de reserva conforme a la ley para que se aseguren y se defiendan la independencia, el territorio, el honor y los intereses de la patria, lo cual me parece pues ahora sí que estupendo. Aquí sin embargo habría que hacernos la pregunta, el cumplimiento de ambas obligaciones no depende al 100% de los mexicanos, ¿o sí? Yo digo que no. ¿Por qué? Porque desgraciadamente no todos tienen armas en su domicilio y además no todos conocen la disciplina militar. Hoy día sabemos que el ejército mexicano, los jóvenes que acuden al servicio militar nacional, pues ni siquiera ven o tienen en sus manos un arma que los pudiera mantener diestros en el manejo de las mismas, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí habría que aplicar de igual forma políticas públicas efectivas para contribuir al cumplimiento de esta obligación al 100%. El gobierno debe implementar en materia de salud, pues ahora sí que eventos deportivos o actividad física, la cual tendría que ser obligatoria para que se pueda participar de forma efectiva y cumplir con esta obligación y mantenerlos aptos para una intervención de esta naturaleza en caso de ser necesaria, lo cual espero que nunca suceda, ¿verdad? Nunca tengamos que tener o atender una invasión de carácter extranjero. Bueno, pasamos a la siguiente fracción, la última por cierto, la cuarta fracción del artículo 31, donde nos dice que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la federación, de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios, o en su caso las alcaldías, en que residan, en la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Híjole, este es un tema controversial que da para discutir y analizar, pues ahora sí que bastantes horas, ¿no? Yo creo que desde mi punto de vista es el talón de Aquiles tanto de las autoridades como de los propios ciudadanos mexicanos. Hoy día vemos las diferentes tensiones que existen entre democracia y derechos. Y aquí, antes de entrar a este tema, quiero referirme porque esto tiene que ver innegablemente con el compromiso y las obligaciones entre gobierno y gobernado. Pues la pregunta es, ¿para qué se requiere el cumplimiento del pago de los impuestos? ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde deben estar orientados estos impuestos? Me voy a explicar. Insisto, hoy día vemos las diferentes tensiones que existen entre democracia y derechos. Si leemos lo que sucede, por ejemplo, en Brasil, en Ecuador, en Venezuela, si leemos lo que sucede en Estados Unidos, si vemos lo que sucede en Cataluña, lo que sucede en Francia, lo que sucede en Siria, lo que sucede en nuestro país, hoy día a través de los diferentes medios informativos de comunicación, a través de las redes sociales, las benditas redes sociales, pues nos enteramos que cantidades millonarias fueron aplicadas en condonación de impuestos a diferentes empresas, tanto nacionales como extranjeras, por parte de expresidentes, que bajo acuerdos oscuros o no transparentes hasta este momento, a ciencia cierta, pues vemos que eso lastima y lacera mucho los intereses, yo creo que de todos los mexicanos. Desafortunadamente vemos cómo el gobierno, con base en facultades legales, pues aplica este tipo de condonación, lo cual pues obviamente para el grueso de los mexicanos no son condonados ningún impuesto, ¿no? Y lo tenemos que pagar, nos guste o no nos guste. Entonces yo creo que hoy día también sabemos que hay diferentes acusaciones de lavados de dinero a diferentes políticos, de enriquecimiento ilícito, de quienes se dedican a expedir facturas falsas, de las autoridades que están justificando el gasto de impuestos, la erogación de los recursos públicos hacia supuestas obras que realmente no se están llevando a cabo. Hoy también sabemos de diferentes embargos a conocidos, afamados personajes, donde ya no solo se les embargan cantidades millonarias en pesos mexicanos, no, ya en euros,
ya nos vamos hasta esa magnitud, ¿no? Pues de negocios ilícitos y más ilícitos. Desgraciadamente todo eso pone en tela de juicio, insisto, la contribución para el pago de los gastos públicos. Y con esto no quiero decir, que quede claro, que no se paguen impuestos o que estoy a favor de que no se paguen impuestos. Todo lo contrario. Con esto habría que preguntarnos si existe democracia en la contribución de gastos públicos, en el pago de los impuestos. Eso es una pregunta que nos deberían de responder las autoridades. Y entendiéndose a las autoridades, incluyendo a todos, al gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, a los propios diputados federales, a los senadores, a los representantes de los congresos estatales, nuestros representantes, hasta los presidentes municipales, ¿por qué no? Porque también ellos cobran impuestos, derechos, contribución de mejoras. Yo quisiera saber qué responden a este respecto, ¿no? ¿Hay realmente una democracia en la contribución de los gastos públicos, en el pago de los impuestos, así como está el sistema? ¿Los operadores están haciendo bien su trabajo? Desde una perspectiva teórica, la democracia no puede entenderse sin derechos, y los derechos no pueden entenderse sino dentro de un sistema democrático. La democracia no es una estación terminal. En palabras de Wallenberg, la democracia se construye día a día. La democracia no se limita a reglas de la mayoría, sino que la democracia trae aparejado un estado de derechos. Los derechos humanos son parte esencial de lo que Ferrajoli ya denomina como democracia sustantiva. Híjole, este tema, insisto, es muy controversial. Habría que realmente que atender ante diferentes ópticas, ante diferentes parámetros, la rendición de cuentas, el sistema de transparencia, la medición de los resultados cuantitativos, cualitativos. Esas contribuciones se aplican para lo que son el pago de impuestos como el IVA, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre hospedaje, el impuesto sobre gasolina, el impuesto sobre equipaje, infinidad de impuestos que hay, los derechos, las contribuciones de mejoras que cobra la autoridad gubernamental. ¿Realmente estas contribuciones se aplican para lo que son? ¿Realmente se ven traducidas el cumplimiento de estas obligaciones en verdaderos beneficios para los mexicanos? Estas contribuciones en obras públicas, en servicios públicos a los que están realmente obligados las autoridades de los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Esto sería una de las respuestas que nos tendrían que dar precisamente ellas, esas autoridades, para efecto de que en la medida de lo que ellos cumplan, en la medida de lo que ellos exigen, en la medida de lo que está establecido en la ley, en la medida de las obligaciones que tenemos que cumplir los mexicanos, las contribuciones, en esa misma medida las autoridades cumplen con los derechos humanos, respetan los derechos humanos, estos derechos que deben de ser de calidad, estos servicios que deben de ser óptimos. Estamos realmente contribuyendo a un mejor sistema jurídico, a un mejor planeta, a un mejor ambiente. Estamos contribuyendo a un sistema de salud de calidad, estamos contribuyendo a una vivienda digna y decorosa, estamos contribuyendo a un salario que por lo menos satisfaga las necesidades básicas de una familia. Estamos contribuyendo a ambas partes, gobierno y gobernado, o gobernante y ciudadano, en esta contribución de los gastos públicos. ¿Existen verdaderos sistemas de transparencia? Yo me pregunto, de rendición de cuentas. ¿Se está aplicando realmente el Estado de Derecho en estos asuntos, en este tema, por parte de los gobiernos? Estas son las respuestas que nos deben de dar, insisto, ellos. Bien, yo espero que esta información les sirva de utilidad. Espero que haya yo pues sembrado esas inquietudes, esas preguntas que nos deben de responder, o debemos de respondernos, debemos de resolver todos. Gracias por su atención y nos vemos para la próxima.